Hola, ¿qué tal? Esto es Lifters, el podcast en el que cada día y de una forma un poco más informal e improvisada, ya sabéis que hablamos de entrenamiento para ganar fuerza y masa muscular. Hoy, jueves, último episodio de esta semana de Lifters, quería comentaros un tema muy importante y es que durante estas semanas, yo os he venido trayendo entrenamientos diferentes, hemos hablado también de diferentes ejercicios también, de diferentes formas de entrenar, como por ejemplo el entrenamiento isométrico, que ayer comentamos un poco así por encima. Y es cierto que, durante estas semanas la cosa está bastante complicada, hay muchas personas que se están desmotivando y demás. Y aunque llevamos un entrenamiento un poco así como podemos, con el material que podemos hacer y demás, ya sabéis que os dejo la guía gratis para entrenar en casa en la descripción de este podcast, pues muchas personas simplemente dedican su tiempo a hacer eso, 1 hora o 45 minutos de entrenamiento en casa, de entrenamiento un poco así con su peso corporal, pero el resto del día no se mueven para nada, ni realizan ninguna actividad, ni intentan, yo qué sé, mantenerse un poco más activos. Yo os comenté ayer que ahora es un poco difícil mantener esa actividad que llevábamos antes, principalmente porque no podemos salir de casa ni siquiera a dar un paseo, salimos simplemente a hacer la compra o lo que sea, pero es importante mantener una cierta actividad y debido al confinamiento, la falta de movimiento sí que está siendo una realidad. Muchas personas, como digo, siguen entrenando cada día, siguen entrenando por poco que sea, pero el resto del tiempo lo pasan sentados o simplemente sin realizar ninguna actividad aeróbica. Y el cardio, como tal, si bien sabemos que es un complemento al ejercicio, al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento con pesas, es un complemento que es importante y que hay que mantenerle ahí, bien activo. No, por ejemplo, de decir, vale, pues el cardio ahora lo dejamos de lado, entrenamos un poco como podemos el entrenamiento de fuerza, que es el principal, y el otro nos olvidamos por completo. Y eso es un error porque la importancia de mantener una actividad al día nos va a permitir muchas cosas más que simplemente el estar activos. Nos va a permitir recuperarnos mucho antes de los entrenamientos, nos va a permitir mejorar nuestra salud, tener más energía en el día a día, ser más positivos. En definitiva, a mí el ejercicio aeróbico yo lo utilizo como complemento y me parece algo fundamental, una pieza clave. Y es cierto que si bien el entrenamiento de fuerza, y he recalcado esto en múltiples ocasiones, es el fundamental, es el principal, el ejercicio aeróbico, el cardio, el moverse un poco más en el día a día, es también algo imprescindible, algo que debemos de hacer sí o sí. Por lo tanto, para todas las personas que estéis ahora en estos momentos, que estéis siguiendo el programa que os he dejado para entrenar en casa o simplemente que estéis haciendo otro tipo de ejercicio, pero luego el resto del día le paséis en el sofá o le pasáis viendo Netflix o le paséis al ordenador o teletrabajando o lo que sea, incluir un poco más de movimiento en el día a día, con lo que sea, da igual, aunque sea estar por casa bailando, poniendo música, no sé, hacer cualquier cosa, pero hacerlo porque si no vais a estar olvidando una parte que es muy importante también. Entonces, como digo, esa parte de no olvidarla y ser consciente de que 1 hora de ejercicio al día, 1 hora de ejercicio con pesas, aunque fuera antes, aunque fuera en un gimnasio y aunque entrenarais de manera intensa, eso no os convierte en una persona activa. Si yo, por ejemplo, entreno 1 hora, 5 días a la semana, fuerza, entreno con ejercicios básicos, sentadilla, peso muerto, podríamos decir que soy una persona deportista, soy un atleta, pero si luego el resto de las 24 horas me las paso, que si trabajando, sentado delante de un ordenador, en el sofá, comiendo, sin moverme apenas nada, no dejo de ser un sedentario más. No estoy haciendo ningún tipo de movimiento en el día a día. Estoy entrenando 1 hora, eso sí que es cierto, que está muy bien, evidentemente, pero luego el resto del día estoy sin hacer nada. Y esta parte no hay que olvidarla nunca. Hay atletas que son sedentarios y hay personas que son muy activas, pero que luego no realizan ningún ejercicio de fuerza. Ambas partes están desequilibradas y por lo tanto hay que saber, hay que mantener un orden dentro de ese ejercicio que hacemos. Si hacemos ejercicio de fuerza y no lo complementamos, pues por una parte mal, está bien que lo hagamos, pero mal. Por otra parte, si hacemos mucho aeróbico, si hacemos mucho movimiento en el día a día, pero luego no realizamos un trabajo principal, básico, también va a estar muy mal, porque no estamos haciendo que los músculos trabajen. En definitiva, tenemos que tener este tipo de cosas más en cuenta y ahora que estamos en casa, ahora que no nos movemos tanto como podíamos movernos antes, hay que buscar ideas, hay que hacer algo, pero que complemente ese entrenamiento básico que estamos haciendo para no perder la forma en la medida de lo posible. El ejercicio aeróbico también nos ayuda a eso, a no perder la forma, así que muy importante tener eso en cuenta. Y como alternativas estando en casa, pues está siempre lo básico de que si tenemos una cinta para andar, correr, una bicicleta de spinning, pues claro, ahí ya vamos a ir a lo básico. Yo, por ejemplo, tengo la bicicleta aquí de spinning
y me pongo en ella simplemente para moverme un poco más en el día a día, la pongo a una intensidad muy baja y simplemente para pedalear a ratos sueltos. Entonces, de esta forma puedo mantenerme un poco más activo estando en casa. Pero claro, si tú no tienes ninguna máquina de este estilo, si no tienes ni bicicleta, ni tienes para andar, ni nada, pues también puedes coger ideas como por ejemplo saltar a la comba. Si no tienes una comba, pues simplemente saltos normales o simplemente coreografías, bailando o moviéndote un poco más en el día a día, siendo activo, realizando cualquier actividad. En definitiva, eso es lo de menos, simplemente es hacer cualquier cosa que involucre que estemos haciendo algo de forma activa sin estar sentados en el sofá de forma continua. Si lo realizáis de esta forma, al final ya va a estar bien, va a ser un complemento. O sea, no hace falta ni que estéis corriendo, ni que os pongáis en una bicicleta específicamente, ni nada de eso. Si tenéis una máquina, mucho mejor. Pero si no la tenéis, no pasa nada, buscar una alternativa y estará más que bien hacerlo así. Entonces, como digo, simplemente quería tratar ese tema hoy, sobre todo más que nada porque yo no sé si vosotros estáis haciendo alguna actividad diaria en estas semanas que están siendo un poco raras. Déjame un comentario si me escuchas desde iVoox o desde ivyamazares.com/contactar y lo comentamos en siguientes episodios. Así hago un porcentaje de lo que estamos haciendo y en siguientes episodios, bueno, pues lo comentamos un poco así por encima. Como digo, simplemente hacer cualquier cosa, mantenernos un poco más activos, realizar un entrenamiento principal, luego una actividad secundaria que nos permita mantenernos con un movimiento diario y eso será más que suficiente. Sin más, gracias por estar un día más ahí en el podcast de Lifters, gracias por vuestros me gusta y comentarios y sin más nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast. Que paséis un buen fin de semana, chao.